En Argentina hubo elecciones generales. En esas elecciones hubo de todo, ¿eh? Y lo denunció el partido ganador, el partido peronista. Yo vi a un joven Axel Kicillof, que acaba de ganar abrumadoramente la alcaldía de Buenos Aires, dicho sea de paso. Él había sido viceministro del gobierno y después ministro del gobierno de Cristina Kirchner. Había sido él, con toda la juventud que exhibe. Y lo vi denunciar cómo se manejaron las redes sociales, los trolls, por ejemplo, es decir, los fake news, las noticias falsas, todas esas redes sociales, vomitando cualquier tipo, ese Axel Kicillof, ahí lo tiene, vomitando cualquier tipo de mentira contra el peronismo, contra Cristina Fernández, contra Alberto Fernández, contra todos ellos. Ellos ganaron las elecciones, están ganando las elecciones con menos de un 10%. Habían ganado la primaria y quedaron por encima de un 17% con respecto a Macri en la primaria. Sin embargo, con toda la campaña de mentiras que desataron otra vez Macri y toda esa gente, lograron disminuir las ventajas del peronismo. Pero aún así los peronistas con Fernández y los dos Fernández a la cabeza han ganado las elecciones en Argentina con un 8% por encima de Macri. Pero a Macri no se le ha ocurrido decir que le hicieron fraude. Ni de algoritmo. Ni ha hablado de algoritmo. La diferencia es de un 8%. Un 8% está clarísimo. Él reconoció anoche mismo, con todo y lo marrullero que es, él anoche mismo reconoció la victoria de Francisco Fernández y de Cristina Fernández, de Alberto Fernández, y de Cristina Fernández, y convocó hoy ya a una reunión a Alberto Fernández en la mañana, una reunión en la mañana, ya hoy lo convocó, ¿me entiende? Porque a pesar de todo, los argentinos todavía respetan, creen en sus instituciones. Ninguno se lanzó contra el Consejo Electoral, ninguno habló disparate contra la Junta, lo que sería la Junta Central Electoral de Argentina, a ninguno le salió un solo insulto contra su Junta Central Electoral. Ni movilizaciones. Ni movilizaciones contra la Junta, ni nada de eso. A ninguno se le ocurrió eso. Aquí, en este país, en las elecciones del 2016, Danilo Medina le ganó con más de 1 millón de votos al charlatán de Abinader. Con más de 1 millón de votos le ganó al PRM. Más de 1 millón, no sé cuántos mil votos le ganó Danilo Medina. Y ese señor, que lo que tuvo fue un 30 y pico por ciento, un 34, un 35 quizás, contra un 62 de Danilo Medina, ese señor hoy no ha reconocido el gobierno de Danilo Medina. Hoy ese señor no ha reconocido todavía su derrota con un 35%, un 34%. No quiere reconocer, no reconoció que él quedó con un 34, un 35 y que el presidente ganó con un 62%. Las elecciones mejor, más claras de la historia dominicana, el candidato que ha ganado con mayor votación en la historia de la República Dominicana, junto con Juan Bosch, que ganó casi con un 60%, 59 y pico, allá en el 61, el 62, las elecciones del 62. Nadie había obtenido una votación como esa. Danilo Medina obtuvo casi un 62%, y estos señores no lo reconocen. Él salió para la OEA, para la ONU, a denunciar, porque eso es lo que se estila aquí. Leonel Fernández tampoco quiso reconocer su derrota, porque aquí nadie pierde. Este es un país donde nadie pierde, nadie quiere perder,
Y bueno, ahora, por encima de la ley, el señor Fernández se va a encabezar un grupito. Es que la ley, él dice que no le aplica a él. Ah, no, porque es que él está por encima de la ley. Él está por encima del bien y del mal. Y también, él existe por encima de todo. Ese mesianismo no tiene límite. Y también él es el Tribunal Constitucional, Señor, porque dijo que primero que no le aplica a él, a su caso, y segundo que es inconstitucional. Yo pensaba que el control concentrado de la constitucionalidad lo tenía el Tribunal Constitucional, pero ahora me doy cuenta que lo tiene el doctor Fernández, que él decide qué ley le aplica y qué ley no le aplica, y qué ley es constitucional y qué ley no lo es. Él es que lo decide. Así es. En Argentina tienen una definición clara de lo que pasó en sus elecciones. Todos aceptan. Y desde luego estamos hablando de un triunfo importante. Ayer el pueblo argentino estaba en las calles. Hoy usted no ve eso aquí. Si fuera un problema en Venezuela, usted lo viera hoy aquí. Sobre todo aquí en el Listín Diario. Lo viera en primera página, a 6 columnas lo viera. Si hubiera un problema en Venezuela, a 6 columnas, si usted lo viera de todo el tamaño. Pero ayer el pueblo argentino estaba en la calle. El pueblo argentino, hay que ver la multitud que estaba congregada, donde estaban Cristina Fernández y Alberto Fernández, y los candidatos del peronismo. Hay que ver la multitud que había ahí, hay que ver la movilización popular que hubo ahí. Hay que ver aquello. Y hoy usted no lo ve en ningún sitio. Usted no lo ve en ningún sitio. Hay que ver cómo se han lanzado a las calles los chilenos. Han estado tirados en las calles. Usted no ha visto prácticamente una sola foto. No. Ni una foto de lo que está pasando en Chile. Porque en Chile, como en Argentina, como en Ecuador, y el pueblo ecuatoriano también estuvo en las calles hasta hace unos pocos días. En Chile hay más de 20 muertos, En Chile hay más de 20 muertos, no, pero donde hay problemas en Venezuela. Y en Cuba, que Trump acaba de ahora mismo prohibir los viajes a Cuba, a cualquier parte de Cuba. Él dice que pueden llegar hasta La Habana, pero que ya no pueden ir viajes desde Estados Unidos a Cuba, porque en Cuba sí hay problemas. O sea, usted no entiende. Y Haití, que está al lado de nosotros, claro, ahí sí. no. No. Bueno, Lo que pasa es que los haitianos son feos, hieden, son negros, entonces como son eso, no importan, porque ese es el criterio racista que tienen. Hay un criterio racista que no le perdonan al Estado haitiano haber sido la primera república libre completamente, porque no solamente es la primera república negra, es la primera república libre porque acaba con la esclavitud. Eso no se lo perdonan y le pusieron unos tributos al pobre pueblo haitiano y ahora lo ignoran. Hay una tragedia humana allá y ellos insisten en simular una democracia y ven que todo está bien en Haití y no le meten el dinero ni Haití es prioridad, como no es prioridad Honduras, como no es prioridad Ecuador, que usted mencionó. No puede ser dentro de las políticas que se están aplicando hoy en el plano internacional. Lo que estamos viendo fracasar en Chile, lo que hemos visto fracasar estrepitosamente en Argentina, lo que hemos visto fracasar de una manera brutal en Ecuador, es precisamente esas políticas neoliberales que vienen aplicándose desde Estados Unidos y que venían aplicándose en Chile desde Pinochet. Desde 1973 comenzaron a aplicarse esas políticas y ya no se dejaron de aplicar. Y desde luego lo que se ha visto en América Latina es crecer la pobreza. En Chile ha crecido la pobreza, millones de chilenos se fueron a la pobreza a partir de ese momento en que se aplican con Pinochet las políticas neoliberales que privatizan la educación,
que privatizan los servicios públicos, hasta el agua privatizada en Chile. Señores, privatizado todo, pero privatizado de la peor manera. Todo privatizado allí. Hay que ver la crisis de la seguridad social en Chile. Reducida la inversión en la educación, reducida la inversión en salud, reducida, óigame, reducido el papel del Estado a simple monigote, a simple administrador de las grandes fortunas, de todos los grandes ricos que se han hecho ricos desde que Pinochet cogió el gobierno ahí. Los grandes ricos haciéndose cada vez más ricos. Y hay que ver lo que denunciaba, por ejemplo, Axel Kicillof ayer. En su campaña lo denunció, pero ayer lo recordó. Lo que están recibiendo los argentinos de Mauricio Macri, lo que están recibiendo de manos de este bárbaro, no es un regalo. Lo que están recibiendo es un país destrozado, es una economía destrozada, con una deuda externa duplicada por Macri, duplicada la deuda externa en apenas 4 años por este señor que hace poquitico, hace pocos meses recibió 57.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, recibió Macri. 57.000 millones de dólares con los cuales probablemente el pueblo argentino no se va a topar porque son de que para pagar deuda. Usted sabe lo que es endeudarse para pagar deuda y que el Fondo Monetario Internacional se preste a eso. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial cayeron en manos precisamente de esos mismos neoliberales de la escuela de Chicago de Milton Friedman. Cayeron en manos de esos mismos señores. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todas esas organizaciones internacionales también cayeron en manos porque fue un proyecto que comenzó ahí en Chile y que se extendió al mundo entero. Y el mundo entero se hizo neoliberal, que entiende que la educación no tiene que ser pública, que la educación debe ser privada, que los pobres recibirán los beneficios de la democracia después que los ricos empiecen a derramar, después que la economía crezca tanto que se va entonces a derramar, dicen ellos, la riqueza y a todos les va a tocar. Eso es lo que plantea esa escuela, pero resulta que el derrame no llega nunca. Resulta que no llega nunca el derrame, nunca llega el derrame. Y que usted les baja los impuestos a las clases altas, a los grandes ricos, y ellos lo que hacen es ganar más. Es ganar más porque usted le está bajando los impuestos creyendo que ellos van a invertir más y van a crear más empleo. Y mentira, no ocurre nunca eso. Lo que ocurre es que sencillamente, si usted les baja los impuestos, como hizo Donald Trump ahora mismo, que volvió a bajarle los impuestos el año pasado a las grandes fortunas en los Estados Unidos, pero si usted baja los impuestos a las grandes fortunas, ¿con qué usted va a invertir? En educación, en salud, ¿en qué va a invertir? En deporte, en cultura, en nada. No va a invertir el Estado, no va a tener con qué invertir porque al bajarle los impuestos a los ricos ganan más, mucho más, pero el Estado pierde. El Estado no tiene con qué invertir porque esa es la función del tributo, esa es la función de la tributación. Permitir que lo que se produce, la riqueza que se produce, llegue a las clases más pobres de la sociedad, para que esas clases puedan ir saliendo del estado de miseria en el que están. Es verdad que se tomará tiempo, es verdad que se tomarán años, pero haciendo lo que está haciendo, por ejemplo, aquí el presidente Danilo Medina, será mucho menos tiempo el que nos tomemos. De hecho, el resultado de esas políticas está ahí. Nosotros lo estamos viendo. Aquí las políticas redistributivas
esas políticas que algunos les llaman keynesianas, que no son neoliberales, desde luego, son las políticas que condena el neoliberalismo, desde luego, pero esas son las políticas que permiten que los pueblos tengan acceso a derechos fundamentales como el de la educación. Son esas políticas redistributivas las que están permitiendo que aquí la pobreza esté reduciéndose en los niveles en que la hemos reducido en los últimos años. La miseria, el hambre, la pobreza en la República Dominicana se han reducido en los últimos años en hasta un 63%, según organizaciones internacionales. Y en los últimos 7 años del presidente Danilo Medina hemos creado casi 1 millón de nuevos empleos y la pobreza se ha reducido en casi un 25%. Y se sigue reduciendo y se sigue trabajando y se sigue invirtiendo en el campo y se sigue invirtiendo en salud y se sigue invirtiendo en la jornada escolar de tan extendida. Esa jornada escolar de tan extendida es responsable de que hoy más de 1,5 millones de niños y niñas de nuestras escuelas públicas estén recibiendo no solamente el pan de la enseñanza, no solamente el pan de la enseñanza, están recibiendo también el pan de harina, el pan de verdad, el que se come. Están recibiendo desayuno, comida y merienda. Y esas son las políticas contra las cuales estuvo Macri en Argentina y contra las cuales está Piñera en Brasil y contra las cuales está Bolsonaro en Brasil. Y esperen ustedes que lo de Brasil viene también. No es solamente en Chile, no es solamente en Argentina, no es solamente en Ecuador, ¿no? Y en el mismo Haití, donde están protestando, porque los haitianos están protestando precisamente contra un paquetazo económico que les lanzó arriba Jovenel Moïse, un paquetazo que les aumentó los precios de todo, les aumentó los precios del transporte, les aumentó no solamente los precios a los combustibles, sino también al transporte, a los alimentos y a todo. Fue un paquetazo económico sugerido ¿por quién? Por el Fondo Monetario Internacional, precisamente sugerido por el Fondo Monetario Internacional y, desde luego, Jovenel Moïse, para acceder a crédito, para acceder a los cuartos del Fondo Monetario Internacional, se aceptó el paquetazo. Aceptó el paquetazo, algo a lo que se ha negado el presidente Medina y el presidente Fernández en su momento se negó también, hay que reconocérselo, se negó porque lo que estaba exigiendo el Fondo Monetario Internacional a la República Dominicana para acceder al crédito del Fondo Monetario Internacional era que la República Dominicana lanzara al mercado paralelo, como diríamos, como se decía allá en los gobiernos de Jorge Blanco, gobiernos del PRD, los primeros gobiernos del PRD, de Guzmán y de Jorge Blanco. Lo que se pedía era que el gobierno dejara flotar el precio ¿de quién? De la electricidad. Ya usted sabe lo que iba a ocurrir aquí con el precio de la electricidad. El presidente Danilo Medina dijo no señor, eso no se va a hacer aquí. Mejor que el fondo se quede con los cuartos, que se quede con su dinero, el Fondo Monetario Internacional. Se rompió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se dejó un acuerdo de monitoreo de la economía dominicana. Sí, eso que lo hagan, lo pueden hacer y lo pueden seguir haciendo. Cuantas veces quieran pueden monitorear la economía dominicana, porque la economía dominicana se ha manejado en estos últimos años con una responsabilidad que no lo había hecho y no lo ha hecho ningún otro gobierno antes. Ni siquiera el doctor Balaguer, que fue una persona bastante disciplinada con la economía, ha sido tan responsable como lo han sido los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana.
y el presidente Danilo Medina mucho más que se ha manejado con una economía en la que el déficit no ha llegado ni siquiera a 3 puntos. En 7 años nos hemos manejado con un déficit fiscal de menos de un 3%, 2.5, 2.7, cuando más, controlada. Con una inflación que es de las más bajas en toda América Latina, si no la más baja, en toda América Latina, para que usted sepa que no llegamos ni siquiera al 5% a que pronostican casi siempre las autoridades internacionales, que no, ni siquiera la meta que nos proponemos, que es el tope de un 4%, un 5%, nunca hemos llegado a esa meta. Nunca la inflación. Es más, este año la inflación en la República Dominicana se va quedando en un 2%, alrededor de un 2%. Nunca se había manejado la economía dominicana con la responsabilidad con que se está manejando, aún en periodos electorales como el del 2016 y como el actual, porque lo que no dice la oposición es que a pesar de que ellos entienden que aquí se está usando el Estado para todo lo que ellos dicen, pero el déficit está ahí. El déficit está en el 2% que nos propusimos. La inflación está controlada. Las variables macroeconómicas están controladas. La estabilidad está garantizada. La prima del dólar está controlada también. Se mueve, pero se mueve muy controlada. ¿Por qué? Bueno, se mueve porque tiene que moverse. Porque y hay quienes quieren que se mueva. En septiembre, en agosto, septiembre, aumentan en la demanda de divisas. Todos los exportadores a partir de julio, agosto, son meses en que los importadores se habituallan, como dicen. Es decir, comienzan a comprar todo lo que van a necesitar para fin de año. Y hay una exigencia, hay una demanda mayor de dólares. Y el dólar, por lo tanto, sufre altas y bajas. Pero ahí están las reservas internacionales. Ahí están las reservas internacionales que nunca en la historia moderna de la República Dominicana, la historia de las últimas décadas, es más, en la historia de la República Dominicana, nunca habíamos tenido reservas por encima de los 7.000 millones de dólares. Por encima de los 7.000 millones de dólares. Nosotros tenemos ahora mismo reservas económicas que garantizan importaciones a la República Dominicana durante 4 meses. Tenemos garantizados 4 meses de importación y eso no es cualquier cosa, eso no es cualquier cosa. La República Dominicana, por encima de todos los vaticinios y por encima de toda la maledicencia y de todo lo que no quiere y se calla y se traga la oposición, la República Dominicana hoy mismo está ocupando un lugar privilegiado en las economías de América Latina entera y de parte del mundo también, para que lo sepan. Porque la República Dominicana hoy, en este momento, si no está en el primer lugar en cuanto a crecimiento del Producto Interno Bruto, si no está en primer lugar, probablemente está en el segundo, muy pegado del primero. Muy pegado del que esté en primero, que no sé cuál es, porque no parece que vaya a ser Panamá. No parece que vaya a ser Panamá. Probablemente la economía que más crezca en toda la América Latina sea la de la República Dominicana este año, otra vez, que lo fue el año pasado, que creció un 7% el Producto Interno Bruto. Nosotros tenemos crecimiento con baja inflación, con estabilidad, con inversión extranjera firme, etcétera, por encima de todo lo que pronostican y por encima de todo lo que la oposición de aquí cacarea, por encima de todo lo que cacarea la oposición de aquí desde la madrugada, de todos los sapos y
Bueno, yo creo que aquí tenemos que tener más respeto también por nuestras especies animales, porque sí, porque eso de creerse que los macos y las cacatas son insultos y de que los sapos y las culebras son insultos también. Tenemos que respetarlos a los pobres animales, porque verdad los estamos... Pero si usted se refiere... Pero la verdad es que por encima de todo el lodo, porque eso sí echan desde la mañana, veneno, eso sí echan por la mañana unos comentaristas, amigos de Guillermo, que hablan en algunas emisoras, echan lodo, veneno desde la mañana, salen a soltar veneno, desde las 5 o las 4 de la mañana están soltando veneno contra el gobierno y sin embargo ahí están la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, ahí está el mismo Fondo Monetario Internacional, que en estos días estuvo aquí una comisión del fondo, precisamente en estos días, hace poco vino a revisar cómo es que está la economía dominicana y le dijeron, vengan, que aquí están los libros abiertos. Miren los libros ahí, vengan, búsquenlo ustedes, búsquenlo donde quieran, revísenlo donde quieran. No queremos los préstamos de ustedes, tenemos acceso al mercado de valores internacional, que lo hemos hecho y lo hemos hecho con una responsabilidad. Con una responsabilidad. Como no la tuvo Macri, que por eso está saliendo a patadas, a botazo limpio en Argentina. Acaban de votarlo los argentinos a patadas. Si lo hubieran podido hacer a patadas, lo hubieran disfrutado. Pero lo sacaron a botazo limpio, a Macri. Y a Piñera, el pueblo chileno está por sacarlo también a patadas. Porque ahí lo que ha ocurrido no es poca cosa. A Piñera, ahí fracasaron las políticas. Ahí pueblos que eran prósperos, pueblos, países que tenían economías prósperas, hay que ver en qué la han convertido esos señores que son el modelo, eran el modelo. El modelo está aquí y es un modelo que cree de crecimiento constante, de crecimiento con estabilidad, de crecimiento invirtiendo en la gente, jornada escolar de tan extendida, 911, creación de casi 1 millón de nuevos puestos de trabajo. El modelo es aquí donde está realmente, ahora mismo, en América Latina.